Hola, vamos con la primera de las prácticas. Al comienzo de la misma tenéis la descripción de las condiciones generales. Por favor, leerla porque es importante y se van a mantener a lo largo de todas las prácticas de la asignatura. En la primera parte es una pregunta general en ocasión del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Os animo a que la completéis. No necesita apoyo por mi parte. La segunda parte de la práctica son preguntas de evaluación de expectativas y qué consideráis que vais a necesitar y podéis aprender. Y en la tercera de las partes sí que vamos a entrar con contenidos de SPSS. Hemos administrado a un grupo de adolescentes el test de autoestima de Rosenberg, que son estas 10 preguntas de aquí, con una escala de respuesta desde 1 muy en desacuerdo hasta 4 muy de acuerdo, de tal modo que tenemos este fichero de datos de aquí. Este autoestima.sad, tenemos la variable número de caso, el sexo, con este botón de aquí podemos decidir si queremos ver la representación numérica o la etiqueta de los valores, la edad y las puntuaciones en el test de Rosenberg. La edad la tenemos con decimales porque no les preguntamos dime cuántos años tienes, que eso tendemos a decirlo truncando el valor. ¿En qué sentido truncando y no redondeando? Que si mañana alguien cumple 15 años nos dirá que tiene 14, no nos dirá que tiene 15 aunque 15 estuviera más cerca. Entonces, lo mismo que no nos dirá que tiene 14,99. Entonces, ¿qué hicimos en esta investigación? Sabíamos en qué día habíamos administrado los cuestionarios y les pedíamos la fecha de nacimiento y a través de una resta se podía obtener la edad. Y tenemos los 10 ítems del test de Rosenberg con estas puntuaciones de aquí. Esto se enmarca en una investigación general referida a problemas sobre alimentación y peso. Se ha visto que algunos problemas de alimentación, como puede ser imagen corporal o posibilidad de anorexia, bulimia u obesidad, en realidad todos estos elementos guardan algunos aspectos causales comunes y se enmarca en una línea de investigación general de todo ese espectro. Y la primera de las preguntas es ¿cuántos hombres hay en la muestra y cuántas mujeres? Una dinámica general de la asignatura va a ser que las preguntas van a intentar no ir enmarcadas bajo la etiqueta directa de qué técnica de análisis hay detrás de ella. Detrás de cuántos hombres y cuántas mujeres hay un concepto estadístico. El concepto estadístico que hay aquí detrás es la distribución de frecuencias. Porque ¿qué es una distribución de frecuencias? Una distribución de frecuencias es el recuento del número de observaciones para cada uno de los posibles valores de una variable. En el caso de la variable sexo, nos dirá cuántos hombres y cuántas mujeres. Por cierto, esta investigación se enmarca en una idea dicotómica de la variable sexo. De hecho, durante mucho tiempo la variable sexo ha sido el prototipo de variable con solamente 2 posibles valores. A día de hoy, en muchos ámbitos lo entenderíamos de un modo no necesariamente dicotómico, pero aquí nos movíamos con una opción de hombre-mujer. Entonces, una distribución de frecuencias de la variable sexo nos diría cuántos hombres y cuántas mujeres. Una distribución de la variable edad nos diría cuántos 14,79, cuántos 12,51 y así sucesivamente para todos los posibles valores. ¿Dónde vamos a encontrar la distribución de frecuencias en los menús de SPSS? Aquello que tiene que ver con la obtención de resultados estadísticos lo encontramos en el menú Analizar. Vamos al menú Analizar y dentro del menú Analizar, el menú Estadísticos descriptivos. Y dentro de Estadísticos descriptivos tenemos tal cual la opción de frecuencias. Aquí seleccionamos la variable sexo que llevamos dentro de las variables elegidas. Cuando la caja es de este formato es porque yo por poder podría llevar más variables al otro lado. No las necesito para lo que yo quiero hacer. ¿Es necesario clicar alguna opción más? No, porque por defecto ya me muestra la tabla de frecuencias. Los menús de SPSS
lo que tienden a hacer por defecto es lo que les da nombre. ¿Qué suele incluirse dentro de las opciones adicionales dentro de estos menús? Lo extra. En este caso, si yo quisiera, por ejemplo, obtener la varianza o los cuartiles, podría buscarlo por aquí. Pero como solamente estoy yendo a responder la pregunta de cuántos hombres y cuántas mujeres, le doy a pegar. ¿Por qué le doy a pegar? Si yo le doy a aceptar, efectivamente me van a salir la tabla de distribución de frecuencias. Pero si mañana tuviera que repetir el análisis, tendría que volver a repetir todos y cada uno de los clics. Si yo quisiera compartir el análisis con una persona y decirle lo que he hecho, necesitaría ser tremendamente exhaustivo en comparación con cómo puede ser la opción de pegar. Con esta opción de pegar ya queda claro qué es lo que he hecho. He realizado una distribución de frecuencias y si alguien me dijera, espérate, que no tenemos 1490 personas, sino que en realidad aquí tienes 1000 personas más, o el caso 528 estaba mal marcado, no ocurre nada, porque lo único que necesito hacer es ejecutar esa distribución de frecuencias, estos comandos de SPSS. Me voy a los resultados y ¿de qué me informa aquí? Me dice que tengo 721 mujeres y 769 hombres. Esto me lo traduce en porcentaje y el porcentaje válido es no en el global de toda la muestra, sino entre aquellos que presentan información. Como no tengo ningún valor perdido, el porcentaje y el porcentaje válido coinciden. ¿Cuándo no coincidiría? Si como la mitad de la muestra no hubiese dicho cuál es su sexo, este 721 ya no iría sobre 1490, sino sobre aquellos que hubiesen respondido y tuviésemos información para esta variable. Y el porcentaje acumulado es ir sumando cada fila nueva con respecto a todas las filas anteriores. En términos de operativa y de cómo se responde a esto, la respuesta podéis incluir aquello que os satisfaga y os sirva mejor. En ese sentido, podéis hacer capturas de pantalla, podéis hacer toda la descripción de los pasos, todos los comentarios que queráis. Pero también tenéis que incluir de forma clara la respuesta directa. ¿Qué es lo que no sería la respuesta directa en este caso de aquí? Copiar y pegar la tabla. Porque la clave no es generar la tabla, sino saberla leer. Entonces, quizás en este caso resulta evidente la relación entre tabla y resultado, pero va a haber ocasiones en las cuales las tablas presenten decenas de números y en realidad solamente estemos interesados en uno de ellos. Por eso es necesario explicitar cómo se lee esa tabla. Y en sintaxis de SPSS se selecciona y se lleva a este documento de Word. Entonces, ¿cómo se ejecuta esa sintaxis? Yo puedo, una vez seleccionada, darle a este botón de aquí. Puedo, por ejemplo, darle al botón derecho del ratón y darle a ejecutar selección. O a través del teclado yo puedo hacer control más R. ¿Es necesario seleccionar todo? No necesariamente. Si yo me pusiera aquí en medio y le diera a ejecutar, ya lo ejecutaría adecuadamente sin que yo seleccionara toda la sintaxis. ¿Por qué? Porque lo que hace el SPSS es, una vez que yo me sitúo aquí, buscar el anterior punto y ejecutar hasta el siguiente punto. Entonces, esta búsqueda desde aquí a aquí coincide con si yo seleccionara manualmente esto. Si yo seleccionara manualmente esto y le doy a ejecutar, no estaría ejecutando N, C, I, sino estaría de nuevo buscando desde el anterior punto hasta el siguiente punto. Un comentario adicional en esta línea es cómo puedo documentar con mayor detalle lo que yo estoy haciendo. Si yo incluyo un asterisco y escribo aquí, esta es la sintaxis para el ejercicio 3.1 y acabo en punto, para que quede más claro que estoy acabando en punto, ahora veréis que se ha quedado en gris, porque esto el ordenador va a saber que no lo va a ejecutar.
que tiene que saltarlo. Entonces, esto es algo que sirve para que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Si yo no incluyera ese asterisco y yo ahora intentara ejecutar esto, esta es la sintaxis para el ejercicio 3.1, no es algo propio de SPSS y me diría, ¿qué me estás contando aquí? Me daría un error. Ya tenemos el primero de los ejercicios resueltos. Vamos a ver el segundo de ellos. Nos pide que calculamos una puntuación total por participante en autoestima a partir de los 10 ítems del test de Rosenberg. Y nos pone la situación de que contestemos el test como si fuéramos una persona de autoestima alta y baja para hacernos una idea de cuál es el proceso de respuesta, de cómo funcionan los ítems. Y nos dice, si estás contestando con una persona de autoestima altísima, tendrías que conseguir una puntuación altísima en autoestima. Si estás contestando como una persona de autoestima bajísima, tendrías que obtener una puntuación tan separada como fuera posible. Entonces tenemos que respetar que personas de autoestima distinta se vean reflejadas en puntuaciones distintas. Estamos asumiendo que este test, que la puntuación total la vamos a interpretar como más puntuación, más autoestima. Lo habitual es que las escalas se interpreten en esa línea. Más puntuación, más de aquello que da nombre al test. Yo podría hacer que la puntuación fuera una puntuación de falta de autoestima. Lo importante es dejar claro cómo se interpreta. Si no se da información adicional, más en la puntuación, más en el test. ¿Qué nos está pidiendo? Normalmente yo, como investigador o como evaluador, no estoy interesado en saber el patrón de respuesta para cada uno de los ítems. Lo mismo que si se pasa un examen de 10 preguntas, normalmente esas 10 preguntas están especialmente orientadas a generar una puntuación total en el examen, que es lo que se va a corregir. Entonces, esto no suele ser objeto de atención central, sino que son un medio de conseguir una puntuación global en autoestima, que eso es lo que sí que vamos a interpretar. ¿Cómo podríamos conseguir esa puntuación global en autoestima? Si ponemos el ejemplo del examen, pues es más o menos la misma idea. Si yo para cada examen, para cada pregunta del examen, y son 10, he puesto una puntuación de 0 a 1, sumo esa puntuación de 0 a 1 y me da una puntuación total. ¿Qué podría hacer que matemáticamente viene a ser lo mismo en términos de ordenación de las personas? A mí me da igual sumar estos ítems que hacer la media de los ítems. De nuevo, en general, si no se da información adicional, lo estándar es que se trabaje con la media, por el motivo de evitar las puntuaciones con decimales. En algunas escalas se prefiere trabajar con la media porque se entiende que de ese modo la puntuación resulta más fácilmente interpretable. Si sabemos que 1 era muy en desacuerdo y 4 era muy de acuerdo, hay gente que considera que así uno puede interpretar mejor las puntuaciones. Lo dicho, a falta de información, si no se indica lo contrario, entenderemos que la puntuación total será la suma de los ítems, habiendo definido cómo se interpreta puntuación más alta. Esto de puntuación más alta le voy a dar una última vuelta, que es la idea de una escala, por ejemplo, de neuroticismo. En neuroticismo, inestabilidad emocional, podría ser lo mismo una escala de neuroticismo que una escala de estabilidad. Entonces, ¿cuál va a ser la relación entre la puntuación en esa escala de neuroticismo, estabilidad, según se quiera entender, y la depresión, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la correlación? ¿Qué signo tendrá? Dependerá por completo de si la puntuación total es de neuroticismo o es de estabilidad. Vamos a ponernos en situación de lo que nos decían. Somos la persona con más autoestima del mundo. ¿Qué responderíamos a la pregunta, en general estoy satisfecho conmigo mismo? Una persona diría que está muy de acuerdo con la idea de estar satisfecho consigo mismo. A veces pienso que no soy bueno en nada. Una persona que está encantada de conocerse, que no se besa porque no se llega, dirá que para nada, que está muy en desacuerdo con la idea de que no es bueno en nada. Si nos fijamos en exclusivamente los dos primeros ítems, veremos
que el patrón de respuesta es opuesto. En una da un 4, en una da un 5. Y solamente con esas dos preguntas, si sumara tal cual las puntuaciones, tendría un acumulado de 5. Un 4 más 1. Y ahora vamos a ponernos en una persona de autoestima tremendamente baja. Una persona de autoestima tremendamente baja dirá que ni de casualidad está satisfecho consigo mismo. Lo mismo que dirá que sí está muy de acuerdo con la idea de pensar que no es bueno en nada. De nuevo, una persona de bajísima autoestima, que es el opuesto a la persona anterior que habíamos considerado, dará una puntuación global de 5. Entonces, si yo no ando con cuidado, tendría que personas de polos opuestos, y estoy fijándome solamente en los dos primeros ítems y es generalizable al resto, ambas personas obtendrían una puntuación global de 5. ¿Por qué? Porque hay ítems directos y hay ítems inversos. Es frecuente que en algunas escalas de medida se trabaje con eso. Ítems que miden en el sentido directo más en el constructo, más en la dimensión evaluada, se asocian con más puntuación, y hay ítems que es a la inversa. Entonces, ¿cuáles serían los ítems inversos? Serían aquellos en los que más autoestima se reflejaran en menor puntuación. En general estoy satisfecho conmigo mismo. Altísimas autoestimas dicen que sí, que muy de acuerdo. A veces pienso que no soy bueno en nada. A veces pienso que no soy bueno en nada, es un ítem inverso. Tenemos, por tanto, que el ítem 2 es un ítem inverso. Tengo la sensación de que poseo algunas buenas cualidades. También sería un ítem directo, porque una persona con altísima autoestima estará de acuerdo con esta idea. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría, estaría de acuerdo. Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. Este ítem sería inverso. A veces me siento realmente inútil. Una persona de bajísima autoestima tiende a estar de acuerdo con esta pregunta de aquí. Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la mayoría de la gente. Este ítem sería un ítem directo, porque una persona de altísima autoestima estaría de acuerdo. Ojalá me respetara más a mí mismo, es inverso. Tiende a pensar que soy un fracasado, es inverso. Y tengo una actitud positiva hacia mí mismo, es un ítem directo. Tengo, por tanto, 1, 2, 3, 4, 5 ítems para el total de la escala. Esto es lo que a veces se llama una escala balanceada, tiene el mismo número de ítems directos que inversos. Como decía anteriormente, estos ítems no los puedo sumar tal cual. ¿Qué puedo hacer? Invertirlos, darles la vuelta. Hay varios procedimientos para darles la vuelta. En líneas generales, cuando yo quiera operar con variables para transformarlas, para generar variables nuevas, me voy a ir al menú Transformar. En este caso, esa recodificación la vamos a hacer, tal como os he dicho, a través de una recodificación, esta inversión. Siempre trabajaremos con recodificar en distintas variables. ¿Por qué nunca recodificaremos en las mismas variables? Esta opción para nosotros como si no existiera. Recodificaremos en distintas variables porque en el caso de que hubiera cualquier problema, si yo recodifico en las mismas variables, he matado la información de origen. Tendría mucho más complicado recuperarla. Y a la vez, otro de los problemas de recodificar en las mismas variables es que si yo ejecuto la sintaxis una vez, les doy la vuelta. Y si la vuelvo a ejecutar, le vuelvo a dar la vuelta. Entonces, ejecutar la misma sintaxis no me lleva siempre al mismo resultado, sino que puede llegar un momento en el cual yo ya no sepa ni dónde estoy. Sin embargo, en recodificar en distintas variables, tengo mayor control y en caso de problema he generado variables nuevas. Si no lo he hecho tal y como debía, las borro y no tengo que volver a empezar. Entonces, me voy a recodificar en distintas variables. La estructura del menú de recodificación va a ser siempre la misma. Voy a trabajar con
esta estructura. Voy a tener variables antiguas y voy a tener variables nuevas. Voy a tener la información de la que parto y voy a ver a dónde quiero llegar. ¿Cuáles serán las variables antiguas? Los ítems inversos, como podía ser, por ejemplo, el test de Rosenberg, el 0,2. Y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer? Quiero generar un ítem donde se recojan los valores recodificados. ¿Qué nombre le pongo? El que consideréis apropiado. Eso sí, uno que me ayude a interpretar qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el test es el test de Rosenberg, pongo el 0,2 y le puedo poner la R de recodificado o la I de invertido, lo que yo considere. Vamos a ver el menú de SPSS. Aquí de nuevo la caja no está limitado en el número de variables que yo puedo incluir. ¿Por qué no lo está? Porque yo aquí puedo meter tantas variables de entrada como yo quiera. ¿Bajo qué condición? Que siempre va a aplicar la misma regla de transformación. Yo quiero darle la vuelta al 2, al 5, al 6 y de momento hasta aquí llega mi memoria, al 8 y al 9. Al 8 y al 9. Me dice valores antiguos y nuevos. ¿Qué es esto de valores antiguos y nuevos? Vuelvo aquí y en esa estructura general que se va a repetir, me va a pedir siempre los valores antiguos y los valores nuevos. ¿Qué necesito? Necesito tener clara cuál va a ser mi regla de transformación. Va a haber veces que es suficientemente sencilla como para que en la memoria la pueda tener clara, pero en otras ocasiones irá bien, antes de meternos en este menú, haber hecho esta pequeña tabla. ¿Qué valores podía adoptar el test de los ítems del test de Rosenberg? Podían ir del 1 al 4. Como son pocos valores, genero y listo aquí 1, 2, 3 y 4. Lo que antes valía un 1, ¿cuánto quiero que pase a valer ahora? Como le estoy dando la vuelta, lo que yo quiero es que puntuaciones que aparentemente tenían que sumar poco en autoestima, en realidad tienen que aportar lo máximo posible en autoestima. Y ese lo máximo posible es un 4. Lo que antes era un 2, ahora quiero que sea un 3. Lo que antes era un 3, ahora quiero que sea un 2. Y lo que antes era un 4, ahora quiero que sea un 1. Yendo en orden, a mí me ayuda a ver 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, efectivamente está bien reflejado. ¿Y qué voy a hacer? El SPSS no lleva trampa, maneja el castellano tal y como lo manejamos. Entonces, donde pone valor antiguo, ¿qué voy a poner? Los valores de la variable antigua, de la variable que va a ser recodificada. Lo que antes era un 1, yo quiero que pase a ser un 4. Lo que antes era un 2, yo quiero que pase a ser un 3. Lo que antes era un 3, quiero que pase a ser un 2. Y lo que antes era un 4, quiero que pase a ser un 1. Añadir, continúo. Ahora no me deja pegar. Y también puedo ver que aparecen interrogantes. ¿Qué significa esto? Que al SPSS le falta información. Estamos en una situación parecida a irnos al registro civil a registrar a nuestro hijo o nuestra hija recién nacidos y presentarnos delante del funcionario que atiende y decir queremos registrar a nuestro hijo. Y el funcionario nos dirá, me parece muy bien, pero como no me digan el nombre, malamente lo vamos a hacer. Por eso aparecen interrogantes, porque necesita información de ¿y cómo se van a llamar? Pues se va a llamar con este nombre. Ahora le doy a cambiar y ya no me aparece ese interrogante. En este caso va a ser el 05. Estoy pegando para hacerlo algo más rápido. Ahora va a ser esta el 06. Este va a ser el 8. Recodificado. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el 9. Y ya tengo la opción de pegar.
No espero que generemos sintaxis escribiéndola por nuestro lado, pero sí que nos hagamos media idea de cuál es la lógica de la misma. Nos está diciendo que recodifiquemos el 2, el 5, el 6, el 8 y el 9 en estos ítems de resultado de aquí a través de esta regla de transformación. Lo que antes era un 1 es un 4 y así sucesivamente. Ahora sí que tengo que seleccionar al menos desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque si yo ejecutara únicamente estando aquí, me iría desde este punto hasta solamente esto y no me incluiría este comando de aquí. Entonces, ahora sí que selecciono esto de aquí y le doy a ejecutar selección. Por defecto, y depende a veces de la versión de SPSS o de la configuración, cuando yo he ejecutado algo me ha llevado a la vista de resultados, donde solamente me ha incluido la sintaxis. Y a veces ese incluir la sintaxis ni siquiera tiene por qué estar, de nuevo depende de versión o de configuración de SPSS. ¿Por qué no me aparece aquí especialmente ningún resultado? Porque no he ejecutado ningún análisis estadístico. De momento estoy utilizando el SPSS más como base de datos. Y como base de datos, ¿dónde está esa funcionalidad de base de datos? ¿Dónde están los datos? Están aquí. Entonces, aquí es donde sí que me ha generado esas 5 variables nuevas, donde ¿qué ha hecho? En el 2, lo que antes era un 3, ahora es un 2. Lo que antes era un 2, ahora es un 3. Y esa misma lógica la ha extendido para todas las observaciones disponibles. Este, en realidad, no es el resultado del ejercicio. Recordemos que a por lo que estamos yendo es a por el cálculo de una puntuación global. Esta es una operación intermedia, pero ahora ya sí que estamos en situación de poder sumar todos los ítems. ¿Cómo vamos a poder sumar todos los ítems? Me voy a cualquiera de las ventanas de SPSS porque el menú de transformar lo tengo en cualquiera. De nuevo, ¿por qué transformar? Porque estoy haciendo la opción de usar SPSS más como base de datos, como generador y trabajo con variables y no estoy realizando un análisis estadístico en sí mismo. Entonces, transformar. Calcular variable es cuando yo quiero hacer operaciones aritméticas y en líneas generales, no por completo, cuando el resultado es una variable numérica. Entonces, calcular variable, nos vamos para acá y de nuevo, aunque no hayamos entrado en este menú, si lo miramos, vemos que tiene cierto sentido. Variable objetivo, la variable que yo quiero crear. La puedo llamar como entienda más oportuno. La puedo llamar res total, la puedo llamar autoestima, el nombre que yo desee. ¿Y cómo la voy a calcular? A través de la suma de todos los ítems. Todos los ítems, estos 10 más estos 5, no. Los ítems directos más los inversos recodificados. Yo voy a querer hacer el primero más el segundo recodificado, más el tercero, más el cuarto, más el quinto recodificado, ¿vale? No lo he subido bien, ¿vale? Más el sexto, más el séptimo, más el octavo, más el noveno, más el décimo. Ya puedo pegar. Pego y me dice que tururú, que falta información. Voy a revisar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he acabado en un 9 con un signo de más. No he incluido adecuadamente el 10 aquí. Ahora sí que puedo pegar. Y aquí lo tengo. De nuevo selecciono y ejecuto. Y lo mismo que os decía antes. ¿Por qué no está en vista de resultados? Porque no hay una operación estadística detrás de esto. Me voy aquí y aquí tengo las puntuaciones en autoestima total. En esta práctica en concreto, como modo de chequeo, dice, prestad atención que si la cosa ha ido bien, el caso 1 y el caso 2 deberían puntuar 30 y 35. Y efectivamente aquí tengo este 30 y este 35.
Y con eso habríamos hecho los dos primeros de estos ejercicios.